Ok, amigos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a nuestro cierre de Shabbat. Vamos a empezar con un estudio, la tercera parte del estudio consecutivo que hemos estado teniendo, un análisis relacionado con eh, todas estas festividades populares tradicionales que se celebran en estas fechas después de la fiesta de Sukkot. Recordemos que en las sesiones anteriores hace 8 días, estuvimos analizando el tema de las fiestas eh, populares, tradicionales, que se celebran y que no están descritas en la Biblia, pero que sin embargo la gente las celebra muchas veces, o la mayoría de las veces, como parte de su fe. Sobre todo aquellos que dicen creer en Yeshua o en Jesús o Jesucristo, el Hijo de Dios. Y es en ese sentido que nosotros debemos considerar cómo es que nosotros vivimos nuestra fe. Y bueno, el asunto es que la tendencia muy marcada es a juzgar y a criticar, y en ocasiones muy duramente, a la Iglesia Católica. Sin embargo, dejamos de lado como que como que no le hacemos mucho caso, la gente no le hace mucho caso al analizar cómo es que están viviendo su fe aquellos que se dicen que están volviendo al Eterno, al Padre, a través de la obediencia a la Torá, porque ese es el propósito de este movimiento llamado Raíces Hebreas, al cual yo ya desde hace un tiempo, bueno, mi familia y yo desde hace un tiempo no coincidimos mucho en, pues en esa idea, en esa etiqueta. Yo siempre les he dicho desde hace mucho tiempo, yo siempre les he comentado a las personas les he compartido que no se etiqueten, que se quiten las etiquetas, que traten de no etiquetarse en un grupo determinado, llámese como se llame, porque eso te regresa nuevamente a todo el esquema religioso del cual pretendes salir. ¿Qué fue lo que hizo la Iglesia Católica y que de alguna manera se juzga a través de la historia? Pues la persecución de todas aquellas personas que llegaron a pensar diferente. Y entonces se comenzaron a crear desde un principio, desde los primeros siglos después de Yeshua, se empezaron a crear dogmas, se empezaron a crear edictos, que son leyes, bajo los cuales se prohibía llevar a cabo ciertos actos con los cuales se hacía diferente la fe que tú profesabas. Es decir, si la Iglesia Católica te enseñó determinados dogmas, a creer en ciertas cosas, tú tenías que creer en eso, porque de otra manera estabas fuera y eras digno del infierno. Y en el peor de los casos, a través de los siglos, pues bueno, ya vemos en la historia las persecuciones religiosas, las cruzadas, los pogromos en contra incluso del pueblo judío, por causa precisamente de todo este antecedente que finalmente, con el paso de los años y con mucha pena, estamos viendo que realmente no es una actitud exclusiva del sistema religioso de la Iglesia Católica Romana, sino que trasciende. Ahora ya después de Lutero, toda la Iglesia protestante en sus infinitas denominaciones, que son muchas, pues igual tienen sus formas de vivir su fe. El asunto es que en algunos casos, bueno,
casi en los aspectos los dogmas más importantes, por decirlo de una forma, coinciden. Y en algunos otros aspectos, detalles, pues quizás son diferentes, pero todos dicen creer en el Hijo de Dios, y ese es el punto. Todos decimos creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo, Yeshua. Pero cuando nosotros empezamos a analizar la profundidad de las palabras y de la confesión, cuando tú dices creer en Jesucristo, desde el contexto real, bíblico incluso, comienzan a surgir preguntas. Y la pregunta más básica, ¿cuál es? ¿Está bien hacer esto? ¿Está bien celebrar aquello? ¿Por qué lo pregunta la gente que normalmente se encuentra involucrada con la Biblia de una o de otra forma? Pues porque lo que normalmente ve que se celebra, pues no lo pueden encontrar en la Biblia. Y este es uno de los casos del tema de la Navidad, por ejemplo, y el tema de Hanukkah. Son festividades que por separado, pues cada religión lo celebra. La religión cristiana, llámese católica o protestante, lo celebra, la Navidad. Y en el caso de la religión judía, la fiesta de Hanukkah. Son contextos diferentes, claro que sí, y en un punto convergen. ¿Por qué son diferentes? Bueno, porque bíblicamente Navidad no se celebra, no hay un mandamiento, no vemos nosotros en las Escrituras que los discípulos de Yeshua hayan celebrado su nacimiento. En realidad esta es una práctica muy antigua de religiones paganas, en donde se celebra el nacimiento de un Dios. Pero bíblicamente tú no vas a encontrar esto en ningún lado. Y por más que te esfuerces, a lo más que vas a llegar, y eso es lo más peligroso, es a querer acomodar ciertos conceptos a lo que tú quieres creer. Y eso es muy diferente. Entonces ya estamos hablando de algo que tú quieres, como que te estás forzando en creer en algo. Estás buscando creer en algo y para eso buscas un argumento. Cuando tú te encuentras en un juicio, en un litigio, y tú vas a buscar defender una postura legal. Pero esa postura legal, si no tiene fundamento en alguna ley, ya sea en las leyes principales o secundarias, tu argumento se va a derrumbar. Y el juez simple y sencillamente te va a desmerecer el argumento que tú quieras aportar. Un abogado, desde un principio que un cliente llega, se da cuenta si realmente el caso que se le está proponiendo, que se le está exponiendo, tiene sustento legal. Y ese es el punto al grado al que tú tienes que llegar como estudiante de la Biblia. Si el concepto que tú estás buscando, aquello en lo cual tú quieres apoyar tu fe, tiene un sustento bíblico. Si no tiene un sustento bíblico, el juez, no el juez del juzgado, el juez, el único, te va a derrumbar tu argumento y te va a decir simple y sencillamente que tu fe estuvo sustentada en algo que no tiene un fundamento bíblico suficiente para darte un veredicto aceptable. De manera que el asunto es que esto es por parte de lo mismo, en ese sentido, tanto Navidad como Hanukkah equivalen a lo mismo, están en la misma circunstancia de debilidad argumentativa, por decirlo de una forma. Hay ocasiones en que le dices a un abogado, tengo este asunto, y el abogado te dice, bueno, es que tu asunto no tiene solución. ¿Sabes qué? Ve a quien sea, no importa lo que cueste, pero yo quiero sustentar esto. Y hay abogados que se prestan, yo por eso dejé de litigar, porque muchos asuntos llegan así. Y el asunto es ese, que
bíblicamente va a haber quienes te den ese ánimo para que continúes creyendo que el argumento en el que estás pretendiendo justificar la fe, cómo vives tu fe, es el correcto. Te voy a decir una cosa, un consejo que yo le daba a mis clientes. Aquí tienes la ley, esta ley y esta ley. Te la recomiendo. Lee bajo tu sentido común de la lógica. De esto y esto te va a dar un norte más o menos. Te va a dar una orientación acerca de lo que tú pretendes. Y ya no soy solamente mi opinión. ¿Qué crees que la gente entendía? Las leyes a veces son tan claras, no tiene tanto... El tecnicismo legal es el procedimiento, pero ya el leer con un sentido de la lógica, de verdad que ayuda mucho a la gente. Así es de que el consejo es el mismo consejo que cualquier persona que te hable de la Biblia, el mejor consejo que te puede dar es ese precisamente. O sea, no me creas a mí. Yo te puedo decir muchas cosas en base a mi estudio, a lo que yo he comprendido de la Escritura, pero en este caso, lo que te va a dar el argumento sustentable para tu fe es la Biblia, es tu propia Biblia, la propia Escritura que tienes tú. Pero no trates de engañarte. No trates de engañarte a ti mismo, porque entonces pues, el prejuicio es simple y sencillamente para ti. De manera que la invitación, ahora, este momento, este tiempo, no constituye, no pretende ser un enjuiciamiento para todas aquellas personas, y eso quiero ser muy claro, para todas aquellas personas que celebran Hanukkah o que celebran Navidad. Lo vimos hace 8 días, hablamos de este tema y lo que yo les sugiero, aquí no adoptamos posiciones, nada de que cerramos filas y que se identifique con este ministerio, eso es realmente absurdo, o sea, eso es una falta de respeto a la madurez espiritual de cada persona, no, de ninguna manera, es una simple invitación que hacemos de forma libre y muy respetuosa a todos aquellos que nos acompañan, que nos hacen el honor de acompañarnos en este ministerio, simple y sencillamente a que tengamos mucho respeto. Para todas aquellas personas que celebran Navidad, celebran Hanukkah, celebran cualquier tipo de festividad tradicional, histórica, o como le llamen, o incluso religiosa, que no puedas tú ver contemplada en la Biblia. Hay que respetar eso porque pues nosotros venimos de ese contexto, todos, yo creo que absolutamente todos venimos de un contexto en el que de alguna manera celebramos todo eso. Entonces el respeto en este tema, créanme, hace todo más sano, más santo. Así es de que bueno, yo les voy a pedir que me acompañen al Evangelio de Juan. Vamos a hacer un pequeño análisis solamente, no vamos a hacer muy extenso este tiempo, pero vamos a hacer un pequeño análisis acerca de porque esta festividad, por ejemplo, el caso de Hanukkah, que casi no lo tocamos en el estudio pasado, hablamos más del tema de la Navidad y el 12 de diciembre, pero en el caso de Hanukkah casi no hablamos. Vamos a abordar este tema, porque curiosamente hay un versículo solamente en el que los creyentes en Yeshua, y quiero ser muy claro, los creyentes en Yeshua, no estoy hablando del pueblo judío natural, y eso es importante que nosotros mismos entendamos la diferencia. El pueblo judío natural, por supuesto que está súper justificado para celebrar Hanukkah, no solamente porque lo consideren ellos, le den un tinte, un aspecto relacionado con Dios, con eventos que supuestamente ocurrieron en aquella ocasión de forma sobrenatural, lo cual no tenemos ningún argumento válido para negar todo aquello que supuestamente haya sucedido, como los milagros que hayan sucedido en aquella ocasión. En ese sentido,
tenemos que aprender a diferenciar entre nosotros que creemos en Jesucristo, en el Hijo de Dios, Yeshua, y aquellas personas que no creen en el Hijo de Dios, que es el pueblo judío, que no creen en Yeshua como el Mesías. ¿Por qué? Porque de donde nace la fiesta de Hanukkah es precisamente en un evento de revuelta judía con el propósito de recuperar la nación y el templo de Jerusalén. Ese es el propósito en términos más claros. Que si hubo milagros y todo eso, bueno, no tenemos, yo personalmente no tengo argumento para negar que no hayan sucedido milagros. Efectivamente, pudo haber sido, sabemos perfectamente que Dios puede hacer eso y muchísimo más. De hecho, hay milagros que están registrados en el templo, en la escritura. Así es de que no tenemos argumento para eso. Sino nosotros, el punto es el motivo de la celebración de esta fiesta. Así es de que, curiosamente, en toda la Biblia solamente se habla de un versículo acerca de esta festividad. Vamos a ver un poquito más adelante que, curiosamente y sin ningún argumento, y ahí sí ya es peligroso. Eso sí ya es peligroso que nosotros lo hagamos. Y yo les exhorto para que tengamos temor reverencial en torno a las Escrituras. ¿Por qué? Porque incluso se puede llegar a grado, o sea, ya ha llegado a grado en comentarios que tratan de acomodar, de incluso equiparar este tema de las luminarias de la Hanukkah con la dedicación del altar. Imagínense qué delicado. Eso no puede ser. Eso no te puede pasar a ti que eres un estudiante de la Biblia. Así es de que les voy a pedir que me acompañen a Juan capítulo 9 y vamos a retomar desde el versículo 35 en adelante, solo como contexto al capítulo 10 de Juan. Como antecedente a esto, a partir del versículo 35, Yeshua sanó a un ciego de nacimiento. Y los líderes judíos no le creían. Y empezaron a preguntar y a preguntar y a preguntar. Llegan al grado incluso de expulsar a este hombre que había sido sanado por ser discípulo de Yeshua, porque le dijeron: eres discípulo de Yeshua. O sea, ¿tú qué nos vas a enseñar a nosotros? Nosotros somos hijos de Abraham, etcétera, etcétera. Y lo expulsaron. Entonces, dice el versículo 35, oyó Yeshua que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y dijo Yeshua: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Estamos hablando que el contexto aquí tiene que ver con la vista, lo que te da luz, y ya hemos estudiado en qué sentido Yeshua hablaba y enseñaba y hacía los milagros con el propósito de dar una enseñanza espiritual, de manera que esta ceguera tú la puedes identificar perfectamente como una ceguera espiritual también, de la que nos viene a sanar Yeshua. Si tú no haces efectivo este milagro en ti, simple y sencillamente estás desperdiciando la gran oportunidad para recibir la revelación de Él, que Él viene a entregar. Dice, y él dijo, le dijo Yeshua: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Yeshua: para juicio, fíjense bien, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean sean cegados.
¿Por qué dice aquí la escritura que dice el Señor que vino para juicio? Y resulta que en su primer venida, de acuerdo a Isaías 61, venía para misericordia. Bueno, juicio en este sentido, es decir, juicio para salvación. No de condenación, sino para salvar. Es decir, fíjese una vez más, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. ¿Ok? Sí hay un juicio, pero no de manera general en todo el mundo, sino un juicio para aquellos que, teniendo la oportunidad de recibir la revelación de la Escritura, de la palabra de Dios, por conducto del Hijo de Dios, y que se aferre a otra puerta, a otra doctrina, entonces sean cegados. Por esa razón muchas veces alguien que no quiera escuchar razones bíblicas va a ser cegado, y ese es el gran riesgo y el gran temor. Por eso en ocasiones es preferible no hablar, no discutir estos temas con las personas que aún no han comprendido. ¿Por qué? Porque si amas a tu prójimo, tienes que cuidar este aspecto. Procurar que no se afiance en su necedad y que se le endurezca el corazón. Mejor hay que dejarlo así. Que poco a poco, por sí mismo, o quizás por otras personas, a veces no eres tú el indicado. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Verso 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Te diste cuenta cómo se pusieron el chaleco? Lo que dicen normalmente, ¿no? Me quedó el chaleco. Pues sí, sí les quedó. Ellos preguntaron, Yeshua les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vuestro pecado, vemos vuestro pecado permanece. Es decir, ¿de qué ceguera está hablando ya aquí Yeshua? Ya no está hablando de una ceguera física, está hablando de una ceguera espiritual, literalmente, la ceguera espiritual. ¿Y a quién se lo estaba diciendo? Nada más y nada menos a los maestros de la Biblia en Israel, en aquel entonces, los fariseos. Fíjense bien el contexto, porque en ese contexto es como vamos a continuar en el versículo 10, el capítulo 10. Está hablando Yeshua de los maestros, de los que enseñan, de los que estaban destinados, de los que tenían la gran responsabilidad de enseñar la Escritura al pueblo. Fíjate, versículo 1 de capítulo 10 dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Si vemos que está hablando con estos fariseos, que son líderes de Israel, que estaban dedicados a la enseñanza de la Escritura, ¿qué piensas tú que quiere decir el Señor cuando dice: de cierto os digo, que el que entra por la puerta en el redil de las ovejas, que el que no entra por la puerta, sino que sube por otro lado, ese es ladrón? Te vas a dar cuenta que Yeshua está hablando de estos fariseos, de estos líderes, y de su enseñanza que estaban dando, y el mensaje que él va a dar. Es decir, el mensaje del maestro es a las ovejas. Tengan cuidado, por cuál puerta van a entrar al redil de Israel. ¿Por qué? Porque no hay muchas puertas, hay una sola puerta y hay un solo maestro. Desde aquí empieza el contexto más duro porque ya empezó a hablar de ellos, de los líderes. Fíjate bien. Dice, verso 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Está hablando de él mismo. Mas el que entra por la puerta, ¿qué es la puerta? Si ya entendimos cómo enseña Yeshua, que te habla de ejemplos prácticos
pero que la enseñanza es netamente espiritual, primordialmente hablando, esa puerta tiene que ver con su enseñanza, porque Él es el pastor. Dice, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Es decir, tú vas a seguir la voz del pastor, tú vas a seguir su enseñanza, tú vas a ser fiel cuando dices y confiesas que crees en Jesucristo, pero por cuanto sigues su voz, es decir, sigue su enseñanza, sigue su camino. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Aquí es cuando comienza la dispersión. Es decir, que no te espante que en un movimiento determinado, cual sea, de repente haya gente que comience a separarse de ese movimiento. Que no te espante. Porque quizás tenga que ver con esto. Él lo está anunciando. Y si lo está anunciando, por supuesto que está sucediendo. Y está sucediendo desde hace muchos siglos. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Cuando habla de la voz de los extraños, no está hablando de la voz de aquellos líderes, de cualquier líder en específico. Está hablando de una enseñanza distinta a la que el corazón, en el alma de las ovejas, la tuya y la mía, está queriendo recibir el agua. Y la busca. Y el agua que está por aquí, pues está turbia, no está clara y sabe feo. No le late. Mejor se va por otro lado. En ese caso, la Iglesia Católica, que hubiera hecho, te hubiera perseguido y te hubiera matado. Sí, de entrada excomulgado. Lo mismo que sucede hoy. No puede ser que por el hecho de que alguien piense diferente ya te pelees con esa persona. No puede ser. No puede ser. De verdad que no tiene sentido. Tienes que entender que esto va a suceder. Y si está sucediendo esto, pregúntate si en algo te estás equivocando. Ora al Señor. Ten por seguro que en algo te estás equivocando. Y de eso tenemos que estar seguros todos. Seguramente en algo quizás nos estamos equivocando. No demos por hecho jamás que todo lo que hablamos es como dicen, la pura neta. No, eso es una mentira para nosotros, en perjuicio de nosotros mismos. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Yeshua, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Claro, está hablando de una alegoría, porque realmente lo que está hablando es un sentido espiritual. Verso 7, volvió pues Yeshua a decirles ya un poco más claro: de cierto os digo, yo soy la puerta, ya clarito, yo soy la puerta. Yo traigo la enseñanza, la doctrina de mi Padre, del Eterno. Yo soy la puerta de las ovejas de Israel. Todos los que antes de mí vinieron, todos los maestros que vinieron antes de mí, ladrones son y salteadores. Pero no los oyeron las ovejas. ¿Por qué? Pues la prueba está como estaba Israel. No estaba maduro. No estaba madura la higuera. Verso 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Hallará alimento. Pero te lo está diciendo muy claro. Yo soy la puerta. Si entras por mí, es decir, si tu fe está basada, fincada en mi enseñanza, en mis palabras, su enseñanza son sus palabras. No lo que tú supongas que hizo o no hizo en determinada fecha. No, para esa razón tenemos su palabra escrita.
Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Fíjate bien, fíjate qué durísimo está esto. Está hablando de, justamente son los atributos de Satanás, del maligno. Pero ve qué duro, porque se los está atribuyendo a ellos y ellos se dan cuenta. Fíjate, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, es decir, aquel que recibe un sueldo, aquel que recibe un pago, simplemente hace el trabajo y se va. No le interesa cómo estén las ovejas. Ese es el asalariado. El asalariado, más el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Es decir, aquella persona que está viendo que hay un problema, que las ovejas están en peligro de extraviarse nuevamente o de perderse inclusive, simplemente dice, por no tener problemas, no, yo sigo la corriente y está bien, vamos a seguir todos felices y contentos. No pasa nada. Puede ser que no estés recibiendo un pago en efectivo, dinero, pero estás actuando a conveniencia propia. No quieres tú tener problemas. Si te quieres evitar problemas y lo que haces, como que te haces de la vista gorda y como les vaya, Y lo único que llegas, si acaso, a decir, pues cada quien es salvo por sí mismo, o sea, cada quien por su salvación. Y también tiene responsabilidad, pero ya si los dejas, no los orientas. Y eso está mal. Tienes una gran responsabilidad. Dice, verso 13, perdón, una vez más el 12, más el asalariado y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Aquí está hablando ya de los dispersos en todas las naciones del mundo. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Ya que está hablando de la resurrección de su muerte, resurrección del Señor. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. ¿Por qué? ¿Por qué ya empezaron a discutir entre los judíos por estas palabras? Ya empezaron a entender de qué estaba hablando y empezaron a entender que se estaban sintiendo desplazados, que Yeshua los estaba desplazando porque simple y sencillamente toda la enseñanza que le estaban dando al pueblo no tenía nada que ver con la enseñanza correcta. Toda, y hablo de toda, no solamente la enseñanza bíblica de la Torá, de los profetas, sino incluso lo que vamos a ver ahorita más adelante. Ustedes mismos vayan discerniendo. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Entre ellos ya unos estaban entendiendo perfectamente de lo que estaba hablando. Estos estaban entendiendo perfectamente bien. Celebrábase, y dice verso 22, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación.
era invierno. Esta fiesta es también otro nombre con el cual se le conoce a la fiesta de Hanukkah. La fiesta de la luz, la fiesta de la dedicación, tiene varios nombres. Y era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Pregunta, a ver, ustedes, pregunta. Esta fiesta de la dedicación, para esta fiesta se llevaban a cabo determinados sacrificios como una fiesta bíblica. No. Si no se llevaban a cabo sacrificios determinados por este tipo de fiesta, como en las fiestas de Levítico 7, entonces significa que la fiesta, ¿dónde se celebraba? ¿En el templo? No. Ok. Dice la escritura, y Jesús andaba en el templo por el pórtico. Dice, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Y dice versículo 23, y Yeshua andaba en el templo por el pórtico de Salomón. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué hacía cuando Yeshua estaba en el templo? ¿Qué hacía? Enseñaba. Se dedicaba a enseñar la escritura, la palabra. Siempre estaba enseñando el Señor. Y como vemos en los versículos, más adelante, versículos 37, 38 de Lucas 21, en el día estaba en el templo enseñando y en la noche se iba al Monte de los Olivos. El asunto es que en base a este versículo, en base al versículo 23, las personas que celebran Hanukkah argumentan toda su festividad solamente en este versículo. Y entonces, solamente en un versículo, fíjate, contrario a lo que hemos aprendido, ¿sí? Porque incluso lo aprendimos, se nos enseñó, y eso es una enseñanza excelente que yo recibí, en el sentido de que para que tú hagas una doctrina de una enseñanza, formes una doctrina correcta, tienes que tener varios indicios, no solamente un versículo, pero indicios claros que te conecten perfectamente con lo que está sucediendo. Aquí, bíblicamente, no hay otro versículo paralelo a esto. No hay otro. No dice absolutamente otra cosa. Pero históricamente se habla de este tema. Y ese es el punto a donde vamos ahorita. Entonces Yeshua se encontraba en el pórtico de Salomón. Yeshua estaba enseñando en el templo, ¿sí? Dice Lucas 21, 37, 38. Y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Yeshua, siempre que estaba en el templo, se dedicaba a enseñar. No estaba celebrando, no estaba en una fiesta. Todo el tiempo estaba enseñando. Siempre que estaba en el templo, estaba enseñando el Señor. El argumento de insistir en acomodar Hanukkah a una fiesta bíblica llega a grado muy delicado, incluso de equipararlo como le decía, lo comentaba hace un momento, a la dedicación al altar. Hay personas que consideran que Hanukkah se encuentra relacionado o vinculado con el mandamiento de número 7. Fíjate, acompáñenme a número 7, por favor, en sus Biblias, acompáñenme. Número 7, versículo 10. Dice, y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido, ofreciendo a los príncipes su ofrenda delante del altar. Estamos hablando de algo santo, de las cosas santas. Pero la pregunta es, ¿realmente tú le ves relación esta festividad con el tema de las luces para conectarlo con este mandamiento? Absolutamente nada que ver, porque estamos hablando del templo, de un instrumento sagrado en el templo.
Acompáñame a Levítico, por favor. Vamos a ver otro tema, porque también cuando tú llegas al grado de querer forzar los textos bíblicos a un aspecto que no tiene argumento bíblico, entonces te encuentras en el riesgo de sobre todo hablando de elementos del templo y las cosas dedicadas a Dios, puedes correr el riesgo de llegar a lo profano, al tema de la profanación de las cosas santas. Y para esto es importante entonces entender que la profundidad de la palabra, del concepto profano. Levítico 10, desde el versículo 9, dice: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Fíjate bien lo que dice el versículo 10. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Entonces, ¿qué significa discernir? Distinguir. Tienes que adquirir la capacidad de distinguir, de excluir o de separar lo que es santo y lo que es profano. Es decir, la palabra profano en el hebreo es la palabra kalal, con KJ, halal. Pero su significado tiene que ver con algo contaminado. Y su raíz, que es la misma palabra, se escribe igual, halal, tiene que ver con disolver. Es decir, la contaminación por la dilución. La mezcla. Tú contaminas tu fe en el momento que mezclas tus conceptos santos con lo que no es santo. En términos más claros, hablando de las cosas santas, para diferenciarlo de los elementos santos, el término que utiliza la Biblia es profano, sencillamente lo que no es santo, lo que no es puro. Por eso se habla de estos dos conceptos: lo que está contaminado, pero por causa de la dilución, de disolver lo que es puro. Por ejemplo, la leche, ¿no? La leche de vaca. Es muy fuerte, la leche natural que viene de la vaca recién ordeñada, y en ocasiones la gente tiene que diluirla. Pero ya sabe diferente. Entonces, en ocasiones es más agua que leche, ¿no? El asunto es ese, que cuando tú lees esta cita bíblica de Levítico, el mandamiento que reciben los sacerdotes es este: cuando tú entres en el templo, cuando tú estés sirviendo, no puedes tú tomar sidra, no debes. ¿Por qué? Porque no te va a permitir distinguir entre lo santo y lo profano. Entonces, a nivel espiritual, hoy en día, cualquier persona que no tiene esta capacidad espiritual para discernir y separar, excluir lo santo de lo profano, corre el riesgo de contaminarse en su fe. Entonces, ya cuando lo ves desde ese punto de vista, como que ya lo que tú decías, pues es una fiesta bonita y es muy agradable, y las lucecitas y los niños y el juego de la pirinola y todo el rollo de la fiesta de Hanukkah, entonces ya no lo ves tan como que una cosa muy inocente. Estamos hablando de estudiantes de la Biblia. El problema es cuando las personas no estudian. Eso es un problema muy serio. ¿Por qué? Pues está lo que les digan.
están a lo que les digan. Y si no estudian, si no profundizan por sí mismos en la meditación de la palabra de Dios, pues están sujetos a lo que les digan. Y si lo que les dicen a aquella persona simple y sencillamente, pues es de estos pastores, de estos que asalariados de los que habló Yeshua, pues imagínate. Es triste entonces. Entonces, ahora bien, hablando del pueblo judío, ¿dónde está la diferencia ahí entonces? Estamos hablando de que el pueblo judío no diferencia el tema de lo santo de lo profano. Aquí hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque ellos no tienen revelada la puerta. Es la que está hablando Yeshua aquí. Ellos no tienen revelada esa puerta. Y mientras no la tengan revelada, simple y sencillamente no creen en el Hijo de Dios, no creen en su enseñanza. Entonces no siguen ese camino por el momento. ¿Ok? Ahora, ¿por qué en un momento dado ellos están justificados por Dios? Bueno, lo hemos estudiado muchas veces. Desde el tema del juicio que pesa sobre Judá en Isaías capítulo 6, a partir de Isaías capítulo 6, cuando Isaías recibió el anuncio por parte de Dios de que ellos viendo no comprenderían y escuchando no entenderían. ¿Por qué? Porque ellos insistieron, y si tú ves un poquito antes del capítulo 6, te vas a dar cuenta que ellos estaban insistiendo en seguir sus propias leyes y no seguir las leyes de Dios. Ellos estaban insistiendo en seguir sus propios caminos. Por eso el Señor le revela esto a Isaías. Y Isaías dice, ¿hasta cuándo, Señor? Y bueno, ya le da un tiempo profético determinado. ¿Cuál es el mayor riesgo de todo esto entonces? Bueno, el riesgo de un creyente en Yeshua, que es todo lo contrario, que sí tiene esta puerta revelada y que le está diciendo al Señor, sigue mi enseñanza, yo soy la puerta. El problema es que tú puedes llegar al grado incluso de llegar al punto en el que llegó Israel después de que fue liberado de Egipto. ¿Qué fue lo que sucedió en Egipto para que pudieran ser liberados el pueblo de Israel? ¿Qué fue lo que sucedió? Y clamaron, ¿y después qué pasó? Para que pudieran ser liberados hubo plagas, 10 plagas. ¿Cuál fue el propósito de esas 10 plagas? El propósito de esas 10 plagas fue juzgar duramente a la idolatría, juzgando a las 10 deidades más importantes de Egipto en aquel entonces. ¿Ok? Entonces, eso que sucedió, ese acontecimiento tan tremendo acerca de esas plagas, fue un testimonio no solamente para Egipto, no fue un juicio y testimonio para Egipto solamente, sino también fue un testimonio de la gloria y del poder de Dios para su propio pueblo. Pero el pueblo no entendió. ¿Por qué? Porque saliendo de Egipto se crearon otra imagen. ¿Por qué se crearon otra imagen? Hicieron el becerro. Sí, les hicieron el becerro de oro. ¿Por qué? ¿Por qué lo crearon? Ellos vieron cómo Dios fulminó la esencia. Vete, ya. Ellos vieron cómo es que Dios fulminó la esencia y lo que significan esas deidades, lo que significaban esas deidades. Pero el asunto es que volvieron a crear otra imagen. Lo que ellos veían en Egipto era una imagen. Lo que sucedió fue que ellos estuvieron tantos años en Egipto que de alguna manera ellos quizás en su mente entendieron que
obviamente que tenían que darle honra al Eterno, al que los liberó, pero a través de. Y en un momento dado, al dar por hecho que Moisés ya no regresaba, después de que subió por las tablas, por la ley, pues dijeron, ya no regresa, no sabemos qué pasó. Haznos dioses, le dice a Aarón. Acompáñenme a Éxodo, por favor, 32. Desde el versículo 1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Se dan cuenta? Estaban tratando de sustituir a Moisés. Ellos no trataron de sustituir a Dios. No. ¿Qué vieron en Moisés ellos? La conexión con Dios. Entonces dijeron, haznos dioses, haznos una imagen, haznos esta imagen para que haya algo que sustituya a Moisés y entonces esto nos conecte con Dios, con el Eterno. La idolatría en este caso tuvo ese enfoque, no tanto de verlo como Dios a esta imagen. Eso fue lo diferente a Egipto. ¿Sí se está entendiendo? Una vez más. La creación del becerro de oro normalmente se piensa que es idolatría en el sentido de que quisieron sustituir a Dios. No. Aquí, de acuerdo al texto, el texto te está diciendo claramente que lo que buscaron fue buscar un sustituto de Moisés, porque ya no lo entraron, fíjate, ya no lo veían. Una vez más voy a leer. Dice versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender al monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Ya te diste cuenta? Estaban buscando sustituir la ausencia de Moisés. Ya no, Moisés iba delante de nosotros, pero ya no está. Entonces haznos dioses, para que esos dioses vayan delante de nosotros. El propósito de ellos es que fuera un vínculo de conexión con el Eterno. ¿Ya quedó más claro? En ese sentido, por supuesto que también es idolatría, claro que sí. ¿Por qué? Porque ellos en un momento dado deben haber recibido instrucción, pues como lo habían recibido desde antes de ser liberados de Egipto. Es decir, les fue enviado a Moisés como libertador. Y en todo momento recibieron instrucciones, incluso hasta este momento. Pero el asunto es que ellos dijeron, pues bueno, lo que sabemos es que quizás los dioses tienen conexión con Dios. Así es de que haznos dioses para esto. Dice versículo 2, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma de buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron a Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Aquí ya están cambiando el concepto. Una vez que dicen, bueno, entonces no fue Dios, fue Moisés. Y como ahora estamos sustituyendo a Moisés, entonces estos dioses son los que nos sacaron de Egipto. ¿Te das cuenta hasta dónde llega el tema de la idolatría? A la corrupción de la mente y perder la razón, la lógica. Esto ya no tenía coherencia. Verso 5, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas
de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces el Señor dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Ahí está la idolatría. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces, en medio de la idolatría, vemos la ingratitud. Se olvidaron de que realmente fue el Eterno y su gloria y su poder que los liberó de Egipto. Así es de que ese es el mayor riesgo al que te puede llevar que tu fe sea sustentada en aspectos que no fueron establecidos por Dios. El argumento es, bueno, no es una fiesta bíblica, pero Yeshua estaba en el templo. Bueno, si tú te vas a la historia, métete a la historia judía y te vas a dar cuenta que se celebran infinidad de cosas que incluso quizás ni conozcas. Por ejemplo, hoy es muy conocido que durante todo el año, el pueblo judío llevan a cabo muchos ayunos, por ejemplo. ¿Y en base a qué? En base a determinadas fechas importantes, históricas, en acontecimientos históricos. La pregunta es, ¿tú tienes que juzgar eso? Pues claro que no. Claro que no. Hay que respetar la tradición del pueblo judío. Ellos tienen sus razones por la cual llevan a cabo ciertas cosas. Pero esa fe que ellos tienen, esa no es la fe que te está enseñando Jesucristo. Esa no es la fe bajo la cual tú tienes que ser edificado. Tú tienes que ser edificado en la fe del Hijo de Dios. Y la fe del Hijo de Dios está plasmada en la palabra de Dios, en la Escritura. Y esa Escritura, la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, es sus palabras. Y todas las enseñanzas de las cartas de sus discípulos, todas absolutamente refieren a su enseñanza en los evangelios, y toda su enseñanza, por supuesto, que está sustentada en la Torá y en los profetas. Es absurdo, fuera de conciencia, decir que pues hay algo en la Biblia que no haya enseñado Yeshua. Todo, absolutamente todo, te conecta con el Mesías. Esa es la gran bendición y la gran riqueza que te da el estudio de la Escritura, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, conectando cada versículo, cada pasaje de la Biblia con el Hijo de Dios. Te vas a dar cuenta que todo tiene sentido. Todo absolutamente tiene sentido. Entonces, el asunto es, una vez más, y voy a ser muy reiterativo en esto, nosotros no somos quien para juzgar al pueblo judío por la celebración de Hanukkah. No nos toca a nosotros y no tenemos que hacerlo. Eso sí sería una falta de respeto. Sino que nosotros estamos para exhortar, para hablar a todos aquellos que dicen tener la revelación del Hijo de Dios. Son cosas muy distintas. Otro intento de probar incluso que las cosas santas de Dios tienen que ver por ejemplo, con Hanukkah. En el caso de Hanukkah, lo que tratan de conectar tiene que ver con la dedicación del templo en sí, la dedicación que hizo Salomón. Fíjate qué tremendo. Aquí, cuando los macabeos recuperan el templo, lo que hacen es una purificación, el encendido de las velas, la purificación, ofrecen sacrificios en gratitud al Señor, en fin. Y bueno, claman al Señor para que no suceda una vez más esta circunstancia, etcétera, etcétera. Y eso está bien, por supuesto que está bien. Pero hacer esto, o sea, celebrar Hanukkah basándose o queriéndolo comparar, o viéndolo como una analogía acerca de lo que sucedió con Salomón en la dedicación del templo, es un verdadero error.
Es un error más. Es lo mismo que tratan de hacer queriéndolo conectar con la dedicación del altar. Pues imagínate, claro que no, nada que ver. Acompáñenme a Segunda de Crónicas, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 7. En el capítulo 6 se describe cómo es que Salomón se pone de rodillas, levanta sus manos y comienza a hacer una oración hermosa al Señor. Que comienza a clamar y decirle, Señor, porque están justo en el momento de la dedicación del templo, del primer templo de Jerusalén, y comienza a hacer una oración que te involucra a ti, a mí, que involucra incluso a todo el pueblo judío, acerca de las circunstancias, ocasiones en que nos encontráramos lejos y que oráramos hacia esa casa de oración, que el Señor escucharía nuestro clamor en donde quiera que nos encontremos. Incluso Salomón ora por los extranjeros, cualquier extranjero que orara hacia este lugar, etcétera, etcétera. Una oración tan hermosa que les recomiendo que lean todo el capítulo 6, y en el capítulo 7, Salomón recibe la respuesta de Dios. Y aquí sí está documentado lo que sucedió, como respuesta de Dios. Dice versículo 1, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria del Señor llenó la casa, es decir, el templo. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa del Señor, porque la gloria del Señor había llenado la casa de Dios. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Dios sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron al Señor diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante del Señor, y ofreció el rey Salomón un sacrificio, 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, y así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música del Señor, los cuales había hecho el rey David para alabar a Dios, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo, los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. También Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Dios, por cuanto había ofrecido allí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz. Porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no podía caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. Entonces hizo Salomón fiesta 7 días, y con él todo Israel en una gran congregación, desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Egipto. El 8º día hicieron solemne asamblea, porque había hecho la dedicación del altar en 7 días, y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a su hogar, alegres y gozosos de corazón por los beneficios, por las bendiciones que Dios había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Qué hermoso, ¿no? Este evento histórico, por supuesto que está documentado, de la misma manera en que está documentado todo el acontecimiento histórico de Macabeos. La guerra de los Macabeos, la consagración. Sin embargo, ¿qué crees? Dato curioso. No sé, igual alguien sí lo ha visto, pero de los libros de los Macabeos, en donde se redacta esta historia, yo no encontré el registro del supuesto milagro del encendido de esta luminaria por 8 días, que milagrosamente se quedó encendida 8 días. Lo que sí encontré, pues es el evento, ¿no? Y la razón por la cual se celebra históricamente hablando. Ahorita lo vamos a ver. Así es de que el tema de la luz, ¿sí? Que es lo que por lo cual un cristiano
¿cómo le podríamos llamar? Una persona que de raíces hebreas, que trata de acomodar esta festividad en la observancia de su fe, o en su fe, pues hablan de la luz, dice, el tema de la luz, que también es motivo para tratar de acomodar Hanukkah en su observancia. Es decir, ¿cuál es el texto con el cual tratan de argumentar, hacer una argumentativa de la fiesta de Hanukkah? Juan 1:1. Acompáñenme al Evangelio de Juan, por favor. Capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Verso 4, nos vamos al verso 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hay un aspecto que yo les he compartido en el estudio de la Escritura que es muy, muy importante aprender a aplicar, que tiene que ver con la alegoría. Sin embargo, la alegoría tiene su límite. Cuando la alegoría rebasa ese límite, te encuentras en un gran riesgo. ¿Cuál es el riesgo? De que tu argumento bíblico simplemente se derrumba. Ya no tienes un argumento sustentable, bíblicamente hablando. Es decir, este tema de la luz de la Hanukkah, y aplicado a ese milagro que repito una vez más, donde se encuentra registrado, tiene que ver con literatura judía específicamente, pero en estos libros que detalla el acontecimiento histórico de Macabeos no lo encontré yo. Quizás por ahí me puedan dar algún dato certero de que sí efectivamente se encuentre, pero bueno, el asunto es ese, ¿no? Y utilizan este versículo, el decir, Juan dijo que Yeshua era la luz de los hombres. Y Yeshua dijo de sí mismo que él era la luz del mundo. Por supuesto que sí. Y entonces lo quieren acomodar a Hanukkah. Una vez más, lo profano. Una vez o sea, quiero ser muy claro, el tema de lo profano, el concepto profano, hablando de la Biblia, solamente tiene que ver con aquello que no es santo. Y no es santo simple y sencillamente porque no lo describe la Biblia como santo. Por eso. Exactamente. Entonces, aquí vemos que Juan habla del tema, igual como lo hizo Yeshua, acerca de la luz. Y este es el texto. ¿Cuál sería el contexto? Ayer lo compartí por ahí con algunos de los compañeros, algunos de los estudiantes en su muro. El contexto de Juan. ¿De qué estaba hablando Juan? Juan no estaba hablando de Hanukkah. Para que tú conectes Hanukkah con el tema de la luz, tendrías tú que dar por hecho que el apóstol Juan está entendiendo la fiesta de Hanukkah con el tema de la luz. Porque tiene que ser de ida y vuelta, es así. La Biblia no solamente conecta en un sentido y ya de regreso no. Tú no puedes hacerlo. Si tú consideras que Juan 10, 22 y 23 tiene que ver con Juan 1 del 1 al 5, pues bueno, entonces tienes que dar por hecho que Juan estuvo hablando de Hanukkah. Juan estaba hablando de Yeshua, pero en ningún momento lo conectó con Hanukkah. Juan conectó el contexto de las palabras del apóstol Juan, de su enseñanza, es Génesis 1. Génesis 1, acompáñenme a Génesis 1, por favor, de sus Biblias. Génesis 1, versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía,
y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana, un día. El apóstol Juan habló de Yeshua como la luz del mundo y de los hombres en el contexto de Génesis, de la creación, como el motivo y el objetivo de las cosas creadas. ¿Sí? Entonces, hablar de la luz cuando los autores de la Biblia lo expusieron es algo que tiene un contexto divino, totalmente divino, y por supuesto que lo conecta. Aquí estamos, Juan está hablando del principio de Génesis. ¿Sí? Una vez más, regresemos. Juan, o sea, aquí está la prueba, la forma en cómo tú debes de aprender a conectar los textos bíblicos para poder entender y conectar algún evento. Es decir, va de ida y de regreso. Juan habló en el contexto de Génesis, y Génesis tiene que ver con las palabras de Juan. ¿Por qué? Porque Génesis es el principio. Y Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pero está hablando desde el principio, desde la creación. Entonces, tu argumento está sostenido en la Biblia. No hay forma de que tú te equivoques a considerar que cuando hablas de la luz, en sentido bíblico, tiene que ver con estos temas. Es ahí donde la alegoría ya no entra. La alegoría, cuando tú alegorizas para comprender o entender un tema bíblico, simple y sencillamente, cuando la alegoría se excede en lo normal, pues simplemente se cae. Por el contrario, Hanukkah, ya hablando de Hanukkah, no refiere nada de esto. En el más lamentable de los casos, lo que hoy se enseña para celebrar Hanukkah en realidad solo tiene su origen en la celebración de la fiesta de las enramadas. Y esto mucha gente no lo sabe. Realmente el origen real de la fiesta de Hanukkah tiene que ver con una fiesta atrasada de Sukkot. Y eso sí está registrado en la historia, ¿cómo ves? O sea, eso no se lo inventó nadie. ¿Y qué crees? En aquella ocasión se emitió una ley, un edicto, un decreto, para que cada año se celebrara esa fiesta. Pero el contexto, en realidad, más que otra cosa, tiene que ver con una fiesta atrasada de tabernáculos. Entonces dime tú, ¿dónde está que el principio y que la luz y que Yeshua y que la luz de los hombres y Hanukkah? Es ahí donde tú, cuando dijo el Señor, dice la Escritura, dice Pablo, que seamos niños en un sentido, pero maduros en otro. Seamos como niños en la malicia, pero maduros en el espíritu. Así es de que hay que aprender a madurar. Les voy a leer Segunda de Macabeos, el capítulo 10, del 1 al 8. Sí, esa no la vas a encontrar en tu Biblia. A menos que tengas una Biblia católica, sí la vas a encontrar, porque en la Biblia católica hay 2 libros. Se dice que se escribieron 4 libros, pero en la Biblia se cuenta con el primera y segunda de Macabeos. Del versículo 1 al 8, si quieren anotarlo para que después lo busquen. Macabeo y sus seguidores, guiados por el Señor, reconquistaron el templo y la ciudad de Jerusalén. Destruyeron los altares construidos por los paganos en la plaza pública y también sus lugares de culto. Después de purificar el templo, construyeron otro altar
y golpeando una piedra contra otra sacaron fuego y ofrecieron con él un sacrificio. También quemaron incienso, encendieron las lámparas y presentaron los panes consagrados. Ya hacía 2 años que los sacrificios se habían interrumpido. Después de esto, inclinados y con la frente en el suelo, pidieron al Señor que no volviera a dejarlos sufrir tantas calamidades, que en caso de pecar, los corrigiera con bondad, pero que no los entregara en manos de paganos salvajes que injuriaban a Dios. El pueblo fue purificado en la misma fecha en que había sido profanado por los paganos, es decir, el día 25 del mes de Kislev. Es el mes que está terminando. Precisamente el mes que se celebra la fiesta de Hanukkah. Y celebraron con alegría 8 días la fiesta, a la manera de la fiesta de las enramadas. Fíjate cuál es el contexto original. A la manera de las enramadas, recordando que poco tiempo antes la habían celebrado en las montañas y en las cuevas, donde vivían como animales salvajes, estaban huyendo, escondidos. Por esto, llevando limones adornados, claro, es una fiesta de Sukkot lo que hicieron ellos, limones adornados con hojas, ramas frescas de árboles y hojas de palmera, cantaban himnos a Dios, que había llevado a buen término la purificación del santuario. Además, toda la asamblea, ahora aquí una aclaración, no dice, este texto no dice que estaban celebrando la fiesta de la fiesta de Sukkot. Ya la habían celebrado como pudieron allá en las cuevas, dieron honra al Señor, pero como no pudieron celebrarla en el templo a la manera de, quisieron recordar esto. Pues ese es el contexto de esta celebración y por 8 días, tal cual como se celebra Sukkot. Entonces dice, además toda la asamblea, y el versículo 8 dice, además toda la asamblea aprobó y publicó un decreto en el que se ordenaba, es una orden, es un mandamiento, que todo el pueblo judío celebrara cada año estos días de fiesta. Es un mandamiento. El pueblo judío tiene este mandamiento, señoras y señores. Entonces, es una mentira sobre mentira que alguien diga que celebra fiesta de Hanukkah como que porque es bonito, porque te recuerda, porque tiene que ver con Yeshua. Perdón, pero nada de esto tiene que ver con Yeshua. Nada de lo que acabamos de leer tiene que ver con Yeshua. Absolutamente. El tema de la gestación de Yeshua por parte de Miriam, si nosotros damos por hecho que nació en Sukkot, como lo hemos comentado, que es una probabilidad acerca de las fechas, 9 meses atrás, los 9 meses de gestación, pues bueno, es aproximada la fecha en que durante esta fecha, o de este mes, más bien el mes de Kislev, que es cuando fue gestado, fue concebido Yeshua por el Espíritu Santo en María. ¿Ok? Pero eso de ninguna manera como que ya te conecta con el contexto de esta festividad judía. Una vez más, la enseñanza que recibimos del apóstol Pablo es a ser maduros en la fe. Seamos como niños en la malicia, en las cosas que no conviene, que no son tan buenas, como niños inocentes, seamos pensando bien, pero en las cosas que tienen que ver con tu fe tienes que madurar. Por eso en el capítulo hace 8 días analizamos el capítulo de capítulo 10 de 2 de Corintios, que tiene que ver con el tema de la debilidad de la fe. La responsabilidad que tú tienes, tú que te dices ser más maduro en la fe que otros a quienes les has hablado de la palabra de Dios, pues bueno, exprésalo, manifiéstalo, preocúpate realmente porque todo lo que vives
no sea estorbo para toda aquella gente que amas. Te garantizo que toda aquella gente que amas, que aún está celebrando Navidad, cuando te veas que estás celebrando otra cosa con luces, que tampoco entiende y que nunca le vas a poder comprobar que está en la Biblia, lo vas a perder. Todo tu esfuerzo y tu amor y tus lágrimas quizás en ocasiones que has derramado por esa gente que amas y que aún no comprende tu fe, tú mismo les vas a poner un tropiezo. Tú mismo les vas a provocar la ceguera espiritual. Aquella ceguera espiritual que vino a sanar el Hijo de Dios. Que tu libertad, aquello que tú sabes en tu madurez, que si te sientes maduro en la fe, que así sea. Pero hazlo valer con hechos tangibles. Que esa madurez que dices tener te detenga, te cause un freno por la debilidad de aquel, por la conciencia de aquel que aún no comprende todas estas cosas. Así es de que, bueno, en un sentido, hoy, por ejemplo, celebramos Sukkot, como todas las demás otras fiestas bíblicas, las otras 6, celebramos Sukkot, pero no hay templo. En aquel entonces, estos macabeos y todo el pueblo judío celebró en las cuevas Sukkot, no en el templo. Les quitaron el templo por un tiempo. Pues hoy no tenemos templo tampoco, pero celebramos Sukkot. Así es de que, de la misma manera, hoy, si estás celebrando Hanukkah, pues estás haciendo lo mismo. Ya no, y peor aún, porque ya no en el templo. Estos cuando menos se recuperaron en el templo, ya estaban en el templo, pero tú no. Peor aún. ¿Por qué? Porque tendrías que estar tranquilo, consciente y seguro de que tu Mesías es el motivo de tus celebraciones, no una fiesta tradicional histórica. Y yo creo que este registro que vemos en Macabeos es más que argumentativo, justificable para el pueblo judío, por supuesto, de que celebren Hanukkah. Pues ellos tienen un mandamiento que se erigió en esa ocasión. Así es de que, bueno, dice versículo 24, ya para terminar, y le rodearon los judíos. Fíjate, después dice una vez más, verso 23, y Yeshua andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Por qué reclamaron esto? Porque desde el capítulo anterior estamos viendo que Yeshua está hablando de ellos. Está hablando como los salteadores, está hablando como aquellos que están, exactamente, ladrones y salteadores. Es decir, literalmente está diciendo, todo esto que ustedes están enseñando y que están haciendo, y que no son las enseñanzas de mi Padre, constituyen un robo. ¿Por qué? Porque te roban la fe. Todas esas cosas te roban la fe. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, el Mesías, dínoslo abiertamente. Yeshua le respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las palabras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Eso está más duro. Otra de las cosas, de los elementos duros también, muy difíciles, que muchas veces no se entiende cuando estás pretendiendo, como que otro argumento que se dice por ahí, bueno, es que ¿cómo se dice? ¿Cómo dicen? En esa fiesta de Hanukkah, pues nos hacemos con el pueblo judío como que como que nos unimos a ellos en esta celebración, aunque sabemos que no es bíblica, nos unimos al pueblo judío. ¡Qué error! ¡Qué error! Te voy a decir por qué. A ver, siéntate en la mesa a celebrar Hanukkah con uno de ellos, como un observante, ¿eh? Hay mucho judío, casi todo Israel celebra Hanukkah, pero solamente el 20% son observantes.
Así es que es una mentira que sea que digan ahora, no, pues es que mucho pueblo judío, mucho judío se está convirtiendo a Yeshua. Sí, los que no son observantes, los que nunca no crecieron bajo la observancia estricta y rigurosa de un observante judío, porque ellos tienen prohibido conocer el Nuevo Testamento. Hemos conocido gente, ¿no? Incluso familiares, ¿no? Hijos de rabinos, pero que a escondidas andan celebrando Hanukkah, pero simplemente son personas, son jóvenes que no fueron observantes, se rebelaron. Y bueno, todo tiene un propósito. Pero que de la observancia judía te vayas a creer en Yeshua, habrá que ver. Y yo no dudo que sea así, pero son muy contados los casos, literalmente son muy contados. Que se sepa esto ya, que Yeshua es el Mesías ya a nivel general en el judaísmo, pues bueno, es una cosa, y otra cosa es que lo reconozcan abiertamente, ¿verdad? Así es de que otro de los casos muy duros es el tema de la Januquilla, de la menorá alterada, que es de 9 brazos, ¿no? Igual, es como que un elemento más que suficiente para que tú te des cuenta que no tiene nada que ver con la Biblia. Absolutamente nada que ver. Si tú entiendes, fíjate bien, si tú entiendes toda la conexión que tiene la creación de la menorá desde que recibió el mandamiento a Moisés, Éxodo capítulo 25, todo el propósito divino y profético de la menorá, la profecía de los 2 candelabros, la profecía acerca de los 7 espíritus y que te conecta hasta Apocalipsis relacionado con el Mesías, mira, vas a ver clarísimo lo profano cuando tengas ahí la Januquía. Nosotros teníamos, por aquí ya desapareció, teníamos una Januquía, pero avanzamos en la fe, avanzamos y damos gracias a Dios por esto. Y todo final de cuentas nos va sirviendo, nos va edificando poco a poco, pero con ese propósito de que tu fe no se estanque, de que avance. Yeshua le rodearon los judíos y le dijo, bueno, le hicieron este reclamo. Yeshua le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Ya te diste cuenta que sigue hablando del mismo tema desde el principio, del versículo 1. Es el contexto. Esto es el contexto. Así es de que si estaban celebrándose la fiesta de la dedicación, como dice aquí el versículo 23, ¿qué te está diciendo en torno a eso? No es accidente que a propósito haya quedado escrito que estaba celebrándose en Jerusalén la fiesta de la dedicación y Jesucristo está enseñando en el templo acerca de la mala enseñanza que estaban dando todos estos judíos. ¿No es claro el contexto de la advertencia que está dando Jesucristo a sus ovejas? Y le dice a ellos, ustedes no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán. Jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Yeshua le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Pregunta, ¿por qué no le dijeron nada en relación al tema de la fiesta? Porque no tenía nada que ver con la fiesta. De manera general está hablando de toda la enseñanza que estaban dando ellos.
Verso 34, Yeshua le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois, y efectivamente, el Salmo 82, versículo 6, habla de este tema. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios sois. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis en el Padre, que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado de Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan. Y se quedó allí, y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. El tema de las fiestas tradicionales de los pueblos no se centra solamente en Navidad y Hanukkah. Hay una infinidad de celebraciones en todo el mundo y en muchísimas religiones. Esos son los temas que a nosotros más nos competen porque estamos más relacionados con estos temas y es por eso que hablamos de esto. Pero de manera general, la invitación es a que tu fe y la fe que le vas a enseñar, que le vas a heredar a tu descendencia, sea fortalecida cada día en la fe del Hijo de Dios. Que te quede clarísimo cuando Jesucristo les dijo, dándose vuelta y le dijo al pueblo, lo que digan los escribas y fariseos en la cátedra de Moisés, es decir, cuando estaban leyendo la Biblia, crean. Cuando estaban leyendo los libros de la Torá y los profetas, créanlo. Pero no hagan como ellos. No vivan como ellos. ¿Por qué dijo esto Jesucristo? En referencia a absolutamente a toda la enseñanza equivocada que estaban dando. En todos los evangelios, en los 4 evangelios, nosotros podemos ver claramente todo el tiempo de discusión que tenían los fariseos, los escribas y los saduceos en contra de Yeshua. Y el punto era la enseñanza. Hoy en día es el mismo problema en todos lados. La enseñanza, por un lado, que sigue enfrascada en el tema de la tradición judía. Eso no significa, una vez más, y no me cansaré de repetirlo, que nosotros estemos juzgando al pueblo judío. Ellos ya fueron juzgados por el Mesías. Nosotros no tenemos que hacer eso. El asunto es que no debemos seguir esto que vino a enderezar el Mesías. Porque de otra manera, haz de cuenta que para ti no vino Jesucristo. No vino, simplemente porque sigues con la misma enseñanza tradicional judía. Pero ahora peor, porque entonces también dices cree en el Hijo de Dios. Contradicción. No puede ser una y otra. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que no junta conmigo, desparrama. Que el temor a Dios nos haga reflexionar más de lo que pensamos que nosotros estamos haciendo bien, sin importarnos lo que hacemos en relación a los que nos ven, que realmente consideremos que podemos provocar tropiezo y ceguera espiritual en aquellos a los que estamos llamados a alcanzar. Todos absolutamente estamos llamados a alcanzar a las ovejas perdidas de Israel. Bendito Rey, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, por todas las cosas que nos permites comprender, entender, por la revelación que hasta este momento, Señor, nos has permitido recibir. Permite que sea fortalecida, y no solo eso, sino que avancemos en el conocimiento de tus palabras y la profundidad, Señor, de tus palabras. Pero también
que no solamente sea conocimiento para nosotros, sino que nos des el don. Entréganos, Señor, el don para no ser tropiezo a todos aquellos que nos observan, porque saben que te buscamos, Señor. Que el camino por el cual te busquemos sea solamente uno, la puerta que es Jesucristo, la enseñanza, la buena doctrina pura de Jesucristo, Yeshua, el Hijo de Dios. Que nos quede claro que nuestra fe no debe ser profanada, no debe ser mezclada, diluida, sino por el contrario, Señor, cada vez tiene que purificarse de la misma manera en que aquellos macabeos purificaron el templo una vez que lo recuperaron. De la misma manera, nosotros por nuestro lado tenemos que purificar y fortalecer cada día nuestra fe, a fin de que nuestra fe solamente sea sustentada en toda la doctrina, en toda la enseñanza de Yeshua. Ayúdanos, Señor, porque sabemos también que esto no solamente depende de nosotros, sino que es un don que recibimos de ti. Te lo rogamos en el nombre de Yeshua. Amén.